Entonces, terminamos de ver este último tema de la unidad 1 y ustedes ya se les va a habilitar una prueba para que puedan seguir desarrollándola. Ya que va a ser la primera tarea que ustedes van a tener que realizar en la culminación de este primer módulo, ¿de acuerdo? Les recomiendo de igual manera que sigan realizando estas tareas para evitar que se les acumule al final las evaluaciones, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Estuvimos hablando de cómo es la forma correcta de definir los objetivos, de qué verbos usted tiene que ir seleccionando para que su tema de investigación sea mucho más coherente, ¿sí? Ahora, una vez que hemos delimitado el tema, que hemos definido los objetivos y que yo ya tengo claro cuál es el camino que quiero seguir o lo que yo quiero investigar posteriormente, viene la parte interesante. Viene el proceso de investigación como tal, y para que yo pueda realizar un proceso de investigación, voy a necesitar utilizar fuentes primarias y fuentes secundarias de información. Es decir, con estas dos fuentes yo puedo indagar, conocer o establecer la realidad del contexto en el que estoy investigando. En base a estas fuentes primarias, yo voy a tener mis resultados y mis conclusiones, ¿ya? Ahora ustedes me dirán, profe, ¿cuál será la diferencia entre fuentes primarias y secundarias? Vamos a identificarlo. Sí, ¿cuál es la diferencia? Porque son primarias, porque son secundarias y sobre todo vamos a identificar la utilidad de cada una de estas para poder construir un proceso de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, como primer punto, ¿quién me puede definir qué se les viene a la cabeza cuando yo digo fuentes de información? ¿Quién me puede decir? ¿Qué será una fuente de información? Puede ser una Algo página que- donde encontramos información sobre un tema. Ya, bien, Gloria. Jorge. Un tipo de son documento. mecanismos. A ver, Mateo. Sí, para mí puede ser un tipo de documento, no sé, que te informa algo, por eso viene la palabra informativa. Ya, un documento con características informativas. Ya, muy bien. Licenciada, una fuente de información puede ser una encuesta realizada en el sector al que se quiere realizar el objetivo. Usted levanta información, sí, información primaria, pero el instrumento en el que está utilizando para levantar esa información primaria es la encuesta. Entonces sería un instrumento que le permite a usted levantar información. Pero la fuente como tal, la fuente de información en este caso sería las personas encuestadas. Entonces, la fuente de información sería las personas que se encuestan. El instrumento con el que yo recopilo la información sería la encuesta. Entonces, primerito hay que diferenciar esas dos cosas, ¿no? Una cosa es el instrumento y otra cosa es la fuente de donde, digamos, va a emanar la información que yo voy a solicitar, ¿ya? Entonces, como sí tienen una idea, ¿ya? Una fuente de información es el origen, el lugar específico en donde usted puede obtener información verídica, lo que busca, puede obtener diferentes datos, ¿sí? Y que con esos datos usted los va a procesar posteriormente y le va a dar un sentido a la investigación. Va a identificar, por ejemplo, estábamos diciendo la comida rápida, ¿no es cierto? En en zonas de discoteca. Entonces, yo para identificar si esto es oportuno, voy a levantar la información de las personas que acuden regularmente a estos lugares para recabar opiniones, en este caso, o preferencias culinarias, digamos así. Entonces, al momento en que yo como investigador me acerco a una persona que acude regularmente a las discotecas de la zona seleccionada y aplico una encuesta, entonces la encuesta va a ser el lugar en donde se va a recopilar los datos, pero mi fuente de información como tal va a ser la persona que me va a decir si me gustaría, no me gustaría, por qué no me gustaría, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿ya? Entonces, son aspectos diferentes, ¿ya? Ahora,
Somos una sociedad diferente a las anteriores, por supuesto, porque en estos últimos años hemos desarrollado una cantidad de información impresionante con la ayuda del Internet. Se dice que en estos últimos años la humanidad ha triplicado el trabajo de información o sus conocimientos en relación a las épocas pasadas, a las civilizaciones pasadas. Y esto se da precisamente porque utilizamos el Internet como herramienta. ¿Sí? Ya en los libros o las fuentes de información no son exclusivas de una élite social. Los libros ya no son objetos de la aristocracia o objetos demasiado caros para ser consumidos por gente común. Los libros en este momento se han vuelto mucho más accesibles. Existen librerías, existen ediciones de libros mucho más económicos, existe alquiler de libros, etcétera, que le permite a la población poder tener acceso a una cantidad de fuentes de información mucho más amplia, hablando de fuentes de información tradicional. Usted dentro de su dispositivo móvil, en su computadora, en su tablet, tiene la gran capacidad de conexión a Internet, ¿no es cierto? Y dentro de Internet tenemos Google, tenemos Eric, tenemos Google Académico, etcétera, diferentes buscadores que me permiten a mí al alcance de un botón, de un clic, de mover el dedito, encontrar una cantidad impresionante de información, ¿ya? Por un lado, es adecuado este proceso, ¿no? En el que yo de forma rápida puedo acceder a una cantidad enorme de información, pero por otro lado, yo tengo la necesidad de aprender a discriminar las fuentes de información que me van a llegar. ¿Han escuchado las fake news? Ay, no, se me fue el nombre en inglés. La información falsa que circula. ¿Sí, no? Sí. Sí, nos escucha. Entonces, ya, perfecto. Entonces, al momento en que a usted le llega ese tipo de información, usted tiene que aprender a despegar, ¿sí? A discriminar la información, a separar la información. Por ejemplo, cuando estuvimos con esta histeria colectiva que se dio al momento de las primeras semanas de enero, ¿no? En que se supone que se escapó Tito, ¿no es cierto? Y hubo un caos dentro del país por la histeria colectiva que se dio y se viralizó muchísimo la imagen del metro, ¿no es cierto? En que las personas estaban, en este caso, de rehenes, más o menos como ese papel de rehenes dentro de las instalaciones del metro. Y se concluía que no era oportuno utilizar este servicio por la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces fue una noticia muy compleja, ¿ya? Pero lo que sucede es que nosotros no aprendemos a discriminar adecuadamente las fuentes de información, ¿sí? Tenemos un montón ahorita de fuentes de información, pero usted, como consumidor de información, tanto usted o yo, tenemos que aprender a disgregar estas cosas, a diferenciar estas fuentes de información. Y aquí es lo importante y lo interesante. Dentro de la variedad de fuentes de información vamos a encontrar principalmente tres. Información de fuente primaria, de fuente secundaria y de fuente terciaria, que ya vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Entonces, yo quiero que usted aprenda a discriminar este tipo de información y que evite caer en la desinformación, en fuentes que no le informan, que no le están dando datos verídicos, ¿sí? Y que por tanto obstruyen su proceso de investigación y puede llegar a alterar todo el proceso de investigación, ¿no? Como sucedió en este último evento que se dio en Quito, sobre todo en Quito, porque igual aquí la gente se descontroló, ¿no? Entonces, vamos. Las fuentes primarias de datos, como su nombre lo dice, es a la primera, digamos, persona que sabe del tema, ¿ya? Digamos que usted llega a su casa un día y ve que al vecino le están llevando en la patrulla, ¿ya? ¿Qué pasa en ese momento? Usted no busca una fuente de información para saber qué pasó, por qué están ahí, por qué les llevan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, usted busca una fuente primaria, ¿ya? Una fuente de primera mano. ¿Y a dónde se irá? ¿A quién le preguntará qué pasó? ¿Quién me dice? ¿A quién le pregunta eso usted?
Al Inicia señor para agente enterarse. policial. Ya, muy bien. Fuente de información primaria. Excelente. Al señor oficial o en este caso con más confianza a la vecina o a su mamá, ¿no es cierto? O algún conocido que tenga en ese momento, en esa escena. Entonces, ¿qué pasa con esa persona a la que usted se acerca? Esa persona es un testigo, ¿sí? Es una persona que ha presenciado todo el evento y le puede dar hechos verídicos, por así decirlo, de las cosas que ha observado y lo que ha sucedido. ¿Ya? Esa es una fuente primaria. Cuando tengo yo información directamente de la persona que está involucrada en ese asunto, ¿ya? Esa es una fuente primaria. Dentro de la fuente primaria, en donde yo encuentro información de primera mano, también tengo la desventaja de que no todas las personas procesan adecuadamente los datos y pueden llegar a darme datos erróneos, ¿sí? No sé si ustedes, por ejemplo, han visto algunas películas, ¿no es cierto? Cuando tenemos testigos oculares de algún crimen o alguna escena y empiezan a contradecirse de lo que vieron. Entonces, si usted tiene 3 testigos, digámoslo así, en una escena de crimen y le empieza a preguntar el policía qué pasó, qué sucedió, cuántos eran, de qué color, qué raza, qué etnia, y empiezan los 3 testigos a contradecirse, ¿ya? Por un lado, la ventaja de la información de fuentes primarias es que usted tiene de primera mano, sabe a dónde llegar, esa es lo puro, la información pura que usted va a tener. Pero por otro lado, la información que le proporciona una persona que ha sido en este caso testigo o que es inmiscuido dentro de los desarrollos, dentro del desarrollo del acontecimiento, no siempre le va a dar información, en este caso, válida, oportuna o real, ¿sí? Somos seres humanos y generalmente estamos sujetos a distorsionar la realidad de acuerdo a nuestras propias perspectivas, ¿ya? Sin embargo, esta es la esencia de la fuente primaria. Es la fuente en donde, que usted tiene de primera mano. Si, por ejemplo, queremos saber qué tal jugó en este caso el deportista, no sé, Iván Caicedo, yo voy a la fuente de primera mano que tengo, que sería el mismo Iván Caicedo, y él me va a dar, en este caso, la información que yo solicito, sí, que yo necesito. Una vez que esta persona me da la información y me dice, sí, jugamos bien, pero yo sentí que faltó esto, este otro, no me sentí cómodo cuando el entrenador hizo esto, considero que nos faltó esto. Entonces, al momento en que yo voy a la televisión o voy en este caso a redactar un artículo de ese juego, ahí la información se transforma y empieza a ser parte de una fuente de información secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque aquí le dijo Iván Caicedo, digámoslo, media hora de entrevista, le dijo un montón de cosas y rebundaba en las mismas cosas. Acá el periodista, al momento en que usted lee el artículo, le dice claro y conciso en 10 líneas. Dentro de la alineación se encontró en la posición tal, metió tantos goles o participó de defensa, faltó estrategia en opinión de tal persona y tal. Entonces, ¿qué pasa? En las fuentes secundarias usted encuentra información veraz, ¿sí? Encuentra información que ya ha sido procesada, acomodada, bonito para que usted me pueda entender. Por tanto, es una información mucho más precisa, ¿sí? Más fácil de comprender y que va a llegar a usted directamente sin necesidad de solicitar una entrevista con Iván Caicedo para preguntarle qué tal le fue en el partido. No. Entonces, es una información mucho más precisa y más al alcance de todos. Tiene esta característica, ¿no? De que va a estar al alcance de todos, ¿ya? Hasta ahí, tal vez, ¿alguna duda o inquietud? ¿Preguntas? Clarísimo que es fuente de información primaria y secundaria, segurísimos. Sí, al entender a lo que nos explicó, dice. Ya. Entonces, no se olvide, las fuentes de información primaria pueden ser los diarios, ¿sí? Los diarios que usted escribe. Dice, hoy me caí, hoy compré algo innecesario que no debí comprar, etc. Esos, los diarios personales que usted tiene son información primaria. Los cuadros, las obras de arte también son información primaria.
Porque nosotros podemos interpretar ese cuadro de 1000 maneras, pero para saber en realidad qué quiso interpretar con ese cuadro, qué quiso exponer ese pintor con ese cuadro, me voy directamente al pintor y le pregunto, ¿qué quiso decir con este cuadro? ¿Ya? Entonces tenemos diferentes fuentes de información primaria. En las fuentes de información secundaria vamos a tener las revistas indexadas, los papers, artículos un poquito más científicos, ¿sí? Con un proceso de redacción mucho más pulido que el que yo puedo escribir dentro de mi diario, porque es para mí, ¿ya? Entonces tiene un proceso mucho más pulido, encontramos los libros, encontramos las páginas web, los bloggers, los blogs, etcétera, ¿no? Entonces, las fuentes de información secundaria le permiten a la comunidad en general que usted pueda identificar o conocer diferentes puntos de información sin necesidad de que usted se mueva. Por lo tanto, es una información que le ahorra tiempo y le ahorra también dinero, ¿ya? Le permite identificar los hechos claves y fundamentales sin la pérdida de tiempo, sin estar leyendo las 5 hojas de la entrevista. Yo en media hoja ya me enteré de todo lo que, de toda la información oportuna, ¿no? O de todo lo que hablaron durante esa media hora, ¿no? La desventaja puede ser que no siempre va a encontrar usted información actualizada. Por ejemplo, si en este momento entramos a internet y buscamos, no sé, los avances que ahorita o cómo se está tratando en este momento el coronavirus, ¿sí? No vamos a encontrar información que se esté realizando en este momento, ¿sí? Va a haber igual información que no va a estar dentro de las páginas web o información que no van a estar al alcance de todo el mundo por su carácter de confidencialidad. Entonces, ahí en esos aspectos es recomendable irse directamente a la fuente primaria. Pero si usted investiga aspectos generales como las normas tributarias o como la contabilidad, entonces son aspectos que están en constante actualización dentro de las plataformas de internet y usted puede informarse mucho mejor, ¿ya? Ahora, las fuentes de información terciarias son las recopilaciones de las fuentes de información secundarias. ¿Cómo es eso posible? Usted no sé, todo el mundo creo que dentro de su casita tiene una enciclopedia, pero de un vuelo de toda la palma de su mano, un librazo así gigante. Ya. Esos son fuentes de información terciarias, porque recopilan diferentes libros de historia, recopilan diferentes libros de matemáticas y tiene una enciclopedia así gigante. Esas son fuentes de información terciarias, en donde se recopila diferentes fuentes secundarias para crear un solo libro o un solo lugar en donde pueda consultar algo. ¿Ya? Ahora, volviendo un poquito más acá al emprendimiento como tal, usted puede, dígame, ¿alguien tiene dudas? El Internet también sería una fuente de información terciaria en este caso, haciendo similitud con la enciclopedia. Sí, dentro de, por ejemplo, es que tiene que ser un documento como tal. Por ejemplo, la biblioteca, que tiene un montón de libros, le podríamos catalogar como fuente de información terciaria, ¿no es cierto? Pero la biblioteca es un lugar. Tiene que ser, en este caso, un documento, algo tangible que recopile un montón de información. Puede ser incluso un libro de bibliografías de diferentes autores que ha recopilado la bibliografía en diferentes páginas, de diferentes revistas para hacer un solo libro. Ahí estaremos hablando de fuentes de información terciaria, en donde se juntan un montón de datos y forman un libro grandote, por así decirlo. Ok, gracias, licenciado. Ya. Se podría ver el Internet como una fuente de información terciaria, pero más bien el Internet es observado como un espacio en donde usted puede investigar, ¿sí? Puede investigar. Entonces, no se olvide, información primaria es la información que usted va a tener de primera mano, ¿sí? Información secundaria es la información que ya ha sido procesada de alguna forma y se presenta mucho más dinámica, mucho más específica, ¿no?
Información terciaria es la recopilación de un montón de fuentes secundarias, ¿sí? En donde se maneja muchas fuentes bibliográficas, ¿sí? Por ejemplo, las Wikipedias, las enciclopedias, que lo que les mencionaba, o los diccionarios, donde se recopiló un montón de información de fuentes secundarias para poder realizar esto como tal, ¿ya? Esas son las fuentes de información terciarias, ¿ya? Listo. Ya vamos a practicar esto, no se preocupen, ¿ya? Vamos. Datos externos. Usted como emprendedor va a encontrar que va a tener que tomar en cuenta datos externos y datos internos, no solamente las fuentes de información, como los datos externos. Si usted quiere identificar o ampliar un poquito más su negocio, también tiene que tomar en cuenta los datos que se están generando dentro de su propia empresa al hablar de los datos internos, ¿sí? Entonces, siempre tiene que existir una relación al momento, sobre todo, de querer expandir un poco más el emprendimiento o la empresa o la microempresa. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta los datos internos que está generando mi empresa, ¿sí? Y de esta manera yo puedo ir relacionando con datos externos. ¿Y cuáles son los datos externos? Los datos que se encuentran en entidades o empresas que no se encuentran asociados directamente con mi empresa, ¿sí? Generalmente son las fuentes públicas de información, ¿sí? Eso para que lo tenga en cuenta. Entonces, no se olvide, un buen emprendedor siempre va a buscar la forma o las maneras de poder investigar dentro del mercado para identificar si existe riesgo, si es oportuno el ampliar su negocio, si es necesario esta nueva idea de emprendimiento que usted tiene dentro del mercado, ¿ya? Entonces, vamos, en este caso, las fuentes de datos que les decía, primarias y secundarias, ¿sí? De igual manera, dentro de las primarias voy a tener externas, internas, externas e internas dentro de las secundarias. En las primarias, por ejemplo, si yo quiero identificar si mis trabajadores consideran que hay que cambiar algo o hay que modificar algo, entonces primero les tengo que tomar en cuenta a ellos para mejorar, no sé, la calidad de ambiente laboral que tengo en mi emprendimiento. Pues primero los tengo que tener en cuenta a ellos para recopilar sus opiniones, y en externos tendría que identificar ¿qué es en este caso lo que hace que un buen ambiente sea un buen ambiente laboral sea construido dentro de una empresa? ¿Sí? Tomando como referencia las preferencias de trabajadores externos de mi empresa o las investigaciones que ya se han hecho en otras empresas, ¿ya? De igual manera, lo que les decía, ustedes pueden utilizar instrumentos para recopilar esta información, que pueden ser entrevista, encuesta, analogías, experimentos y el proceso de observación, ¿sí? Ya vamos a identificar todos estos instrumentos más adelante y les voy a explicar de igual manera la diferencia que existe entre la utilización de estos diferentes instrumentos. Esto al hablar de fuentes primarias, ¿no? En fuentes secundarias, en donde yo me voy a ir directamente a la revista, al libro, al paper, para investigar si para investigar cómo crear un buen ambiente laboral dentro de mi empresa. Entonces ahí sí yo me voy a ir directamente a Google Académico o a Google o a la biblioteca y puedo empezar a identificar estos aspectos que yo necesito para mejorar la calidad de ambiente laboral de mis empleados y por consiguiente mayor efectividad de ellos, ¿no? Entonces vamos a la práctica, chicos, ¿ya? Para que esto se consolide mucho mejor. Vamos a... Ya. Dame un segundito que se cargue la página para poder hacer el proceso de práctica. Entonces, vamos a empezar esta actividad, ¿ya? Ya ustedes pueden ver fuentes primarias, fuentes internas, fuentes secundarias, fuentes primarias. Lo que usted puede ver son información primaria, es la información obtenida
para la investigación en desarrollo, información producida por autores o instituciones que se recopilan en libros o revistas, son aquellos obtenidos en la empresa. ¿Cuál es una fuente de información primaria? ¿Cuál será, chicos? Para investigación de desarrollo. Es la información obtenida presente para investigación del desarrollo. La investigación, información obtenida para el desarrollo, ¿una fuente primaria o esa será una fuente secundaria? ¿Quién me dice? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. ¿Seguros? A ver, es que esa es una información obtenida, ya quiere decir que es segunda porque ya viene desde la primera. La primera tiene que ser la raíz, por ejemplo, que diga, encuentran fuera de la empresa cualquier persona. Miren estos dos y relacionen bien, descarten entre estas dos opciones. Información ya producida por otros autores, ese no, esa ya es secundaria. Ya, Aquí entonces, encuentran fuera de la empresa. Cualquier persona puede tener acceso. Son aquellos que se encuentran fuera de la empresa. Obtener Es la primaria. Ese que dice son aquellos que se encuentran fuera de la empresa y cualquier persona puede tener acceso. ¿esas serán fuentes externas o fuentes internas? Son externas. Son externas Ajá. esas. Son externas, bien. ¿Ya? ¿Cuál queda? Son aquellos obtenidos en la empresa. Son ¿Esas serán fuentes? internas. Eso, son fuentes internas. Exacto. Y está la información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo, son fuentes primarias. Si yo quiero saber si mi ambiente laboral es bueno, entonces la información que les aplique a mis compañeros para saber si se sienten bien dentro de mi emprendimiento va a ser fuente primaria, ¿ya? Súper bien. Vamos al siguiente. ¿Ya? Aquí quiero que identifiquen las fuentes de información primaria y las fuentes de información secundaria. ¿Cuáles serán? Ya, fuente de datos secundarios. A ver, observaciones, fuente de datos primarios. Analogía, fuente de datos secundarios. Fuente de datos secundarios, prensa. Prensa, biografía. Biografía especializada podría ser fuente primaria. Ya. No, no es fuente primaria. Esa es secundaria. Bibliografía especializada es fuente secundaria. Primero. Ya, ahí sí. ¿Qué más? Internet, ¿qué será? Prensa, ¿qué es? Analogía, ¿qué es? Observaciones, Internet ¿qué es es? secundario. Internet serían datos secundarios. Observaciones Ya, sería súper bien. fuente de datos primaria. ¿Cuál? Observaciones. Observaciones sería igual. Primaria, ajá, sería primaria. Prensa sería secundario. Prensa, ajá, sería secundaria. Muy bien, ya. Le queda grupos focales. ¿Qué son grupos focales? Son Analogías grupos en que... primaria. Ya. Analogía es una fuente primaria. No, no es una fuente primaria. Usted ya tiene que tener ciertos conocimientos para poder hacer las analogías. Grupos focales, ¿cuáles quedan? En fuente primaria.
marcos focales y fuente primaria. Y analogías son datos, en este caso igual primarios, ¿ya? Listo. Hasta ahí, ¿dudas? ¿Inconvenientes? ¿Clarísimo? Sí, ¿Seguros? sí. Sino que el significado nada más hay que entenderle bien. Claro, es que usted tiene que, digamos, crearlo o buscar, en este caso, la información de primera mano para que pueda clasificarlo en fuente primaria o en fuente secundaria, ¿ya? Súper bien. Entonces, aquí de igual manera se amplía un poquito más algunos datos de lo que estamos viendo, ¿ya? Pero esta es la esencia, si no se olvide. Los diarios, perdón, si los diarios personales y las pinturas son fuentes primarias, porque le tenemos que preguntar a la persona a ver qué quiso, en este caso, expresar, ¿ya? Las fuentes secundarias son información ya arreglada, ya más procesada, más fácil de comprender, ¿sí? Ya. Sí. Listo. Hasta ahí, ¿clarísimos? ¿Alguna duda, inquietud que tengan? No, No, sí, listen. habla ahora o calle para siempre. No, no, listen. Ya. Cabe recalcar, ¿no? Que tuve un lapsus, pero la analogía sí es fuente de información primaria. La Sí, analogía, fuente primaria. la analogía es fuente de información primaria, sí. Yo me confundo, ¿sí? La analogía es fuente de información primaria, ¿ya? Súper bien. Ahora, vamos hasta ahorita ya hemos visto lo que son fuentes de información, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver los instrumentos con los que usted puede recopilar la información directamente de las fuentes primarias, ¿sí? Por eso vamos a desarrollarlo un poquito más adelante y también vamos a realizar trabajos en clase, ¿no? Entonces procure en este caso conectarse, ¿ya? Ahora, con ustedes ya se va, como ya terminamos la primera unidad, ya les voy a habilitar la primera prueba que tendrían que realizar. La primera prueba que van a realizar va a ser delimitación del tema de investigación y definición de los objetivos de investigación de campo. Esta es la primera prueba que usted va a tener que realizar. Ya sabe usted la dinámica, son 10 preguntas, son 30 minutos que usted tiene y recuerde que las notas son promediadas. Su segundo intento va a ser promediado con el primer intento, de tal manera que si sacó 10 en el primer intento y por A o B situación usted habilitó el segundo intento y manda con 0 ese segundo intento o manda en blanco ese segundo intento, ese 10 se va a transformar en 5, porque el 10 está promediándose con el 0, ¿de acuerdo? Para que lo tome en cuenta, por favor, y no existe inconvenientes con que se le bajó a usted una calificación, ¿ya? Porque yo no le bajo, le baja la plataforma directamente. Eso para que lo tomen en cuenta. De igual manera, Profe Erika, conecte, mande. ¿cuánto cree usted que sería más o menos en promedio lo que deberíamos hacerle el reintento? Por ejemplo, yo saco 8. ¿Usted cree que sea conveniente hacer un segundo intento o mejor ya me quedo con eso? Ya no, ya. Ya, al momento en que usted saca 8 en el primer intento, pero en el segundo intento saca, en este caso 10, le da 18. Y eso le dividimos para 2, puede subir a 9. Pero si está seguro de que en el segundo intento saca 10. Porque si en el segundo intento saca menos de el 8, digamos que saca 7, entonces ahí tendría 15. 15. Y le dividimos, igual le da 7.5, entonces baja. Entonces, sí es recomendable que usted dé el segundo intento, pero si sabe que el segundo intento le va a ir mejor. Porque eso digo, hay personas que en el primer intento ya sacan el 10 y por curiosas o porque se les resbala el dedo, no sé por qué, mandan el segundo intento en blanco y se les baja ese 10 a 5. Y ahí sí ya no se puede hacer nada. Sí. Ya. Sí, listo. Entonces, bajo su propio riesgo, del segundo intento. Pero yo sí les recomendaría, si usted ya le fue bien en la primera vez y sacó 8, en su segunda vez debería de sacar 10 ya. Debería, digo yo, debería. Licenciada, una consulta. ¿Para qué fecha está programada esta evaluación?
Esta evaluación ya les voy a habilitar para el día de mañana para que lo puedan seguir haciendo. Pero ustedes ya tienen un poquito más de experiencia y saben que tienen que ir haciendo las cosas paulatinamente para que no se les acumule todo al final, porque al final se vuelven 8 ustedes de todas las pruebas que tienen que entregar y los trabajos finales y demás. Entonces, para que no se les acumule las actividades, yo les voy habilitando las pruebas, sí, para que la vayan realizando y para que no se les acumule, ¿de acuerdo? Sí, Licen. Licen, disculpe, era la actividad del aprendizaje y delimitación del tema de investigación. Sí, le voy a cortar el nombre, solo delimitación del tema de investigación. Ese vamos a hacer. Esa es la primera Vale, prueba. sí, Delimitación gracias. del problema de investigación, ¿ya? Eso hemos visto en la primera unidad. Por favor, de favor especial, repase en este caso los verbos en infinitivo, ¿sí? De igual manera, identifique adecuadamente las fuentes de información. Está un poquito más amplio en el link que está de práctica, para que de igual manera lo puedan ver, ¿ya? Vuelvan igual a repasar la actividad práctica que realizamos para que no se confundan, Licenciada. ¿sí? Lean muy bien el ejercicio. Dígame, Fanny. ¿Fanny? Dicen, Fanny. el link de lo que vimos, ese trabajito en clase, ¿eso también está en la plataforma? Sí, está aquí, mire. Usted va a la unidad 1, se dirige a la última presentación que acabamos de ver. Se dirige acá a la última presentación que acabamos de ver de fuentes de información primaria y secundaria. Pasa estas presentaciones de acá. Y aquí dice práctica, le da clic aquí donde dice link y de una le lleva a la página para que usted pueda repasar. Entonces, antes de dar la prueba, de igual manera repase fuentes de información primaria, repase los verbos de la delimitación y tome en cuenta de igual manera la primera diapositiva de investigación, ¿no? El resto está súper sencillo, ¿ya? De igual manera, por favor, chicos, procuren cuando den la prueba conectarse desde un dispositivo que pueda sostenerse sin luz y si se le va el internet para que tenga cerca un dispositivo con mega, ¿sí? Porque a veces, de igual manera, justo cuando están haciendo la prueba, se les va el internet o se les apaga la computadora. Entonces, tome esas precauciones, por favor, para que a usted no le suceda y pueda rendir su prueba sin inconvenientes. ¿Ya? Hasta el momento, ese es el único deber que les dejo, hasta el momento. Ya vamos a ir en la siguiente unidad desarrollando, como les decía, actividades en clase, que son para las personitas que hacen el esfuerzo, en este caso, de conectarse todos los domingos y ya saben que las actividades que se realizan dentro de clase son puntos extra para ustedes. ¿Ya? ¿Alguna inquietud más que tengan? No, licencia de mi parte. Ya, listo. Súper chévere. Ahora sí, perdón por mi Licenciada, lapsus. en la Mande, plataforma hay una del 23 de enero, entrega el 23 de enero o algo, un trabajo, Sí, ¿no? Sí, no se preocupen por eso. Ustedes recién empezaron este periodo, tranquilos. Esta actividad igual va a estar habilitada hasta marzo, me parece, o hasta abril para que puedan seguirlo haciendo. Así que tranquilos. Ya les vamos a configurar eso para que no se asusten. Pero no se preocupen, no tienen nada atrasado, ¿sí? Recién estamos terminando la unidad 1. El trabajo que tienen pendiente únicamente es la tarea que les acabo de mencionar, nada más. Dicen, el trabajo de FODA, eso tenemos que entregar hasta el 10 de este mes, ¿verdad? Hasta el 11 con ustedes el trabajo 11. de FODA. Ya les Recuerde que entregué. primero tenían que identificar una necesidad, luego crear una idea y luego realizar de esa idea el FODA, ¿no? Y recuerde que nada por bandeja de entrada, ya está habilitado foro de discusión. Ahí, por favor, todo, ¿no? Ya les voy a poner un anuncio también, por si acaso. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Sí, ¿Clarísimo? Mande, dígame, Gloria. En anuncios, a mí me llegó una notificación que usted había publicado sobre la tarea del FODA y le doy clic y no se me abre.
No he publicado yo todavía nada de FODA, pues les decía, ya les voy a publicar un anuncio. La notificación que le va a llegar es que habilité el foro de discusión para que puedan subirlo al foro de discusión. Y el foro de discusión es diferente al anuncio. Miren, este es el anuncio. Usted se va a la pestañita de anuncio y tengo 3 anuncios que son las clases grabadas que hemos tenido hasta el momento con ustedes. Para subir el FODA tiene que ir acá, a foro de discusión. Entonces le debió llegar una notificación de que habilité el foro de discusión para que lo puedan realizar. Entonces aquí está, miren. Trabajo en clase FODA hasta el 11 de febrero está habilitado. Hágalo antes porque creo que la mayoría se va a ir de feriado, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo ya tengo entregado una tarea, ¿sí? Ustedes no pueden ver, yo habilité la opción de que ustedes no puedan ver los trabajos que han presentado sus compañeros sin antes que usted suba su trabajo, ¿sí? Esto para evitar copia de los compañeros. Sí, entonces, por eso todavía como no he calificado esto, ustedes no lo pueden ver. Pero ya tengo aquí que me ha entregado, en este caso, Julie Salazar, ya me ha entregado el deber de FODA. ¿Ya? El resto pone aquí en responder y automáticamente puede adjuntar. Por favor, en PDF, no hay imágenes. En PDF, un documento lo sube. ¿Listo? Ya. ¿Alguna otra duda? No, licenciada. Listo, perfecto, chicos. Licenciada, buenas tardes. Yo se lo envié por bandeja de entrada.